¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia y Geografía correspondiente a la semana 19. El día de hoy vamos a empezar a hablar del aspecto y el curso de Geografía correspondiente al tema de los desastres. ¿De acuerdo? Para ello es importante definir primeramente acerca de los fenómenos, ¿no? Recuerda que todo fenómeno es un acontecimiento natural que se refiere a un cambio, ¿de acuerdo? Este cambio se va a producir en la naturaleza. Son los procesos permanentes de movimiento y de transformación que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana, como por ejemplo epidemias, pandemias, condiciones climáticas y los famosos llamados desastres, ¿de acuerdo? Todo fenómeno natural es un cambio que ocurre en la naturaleza y este cambio puede ser también llamado un tipo de desastre. Entonces definimos a un desastre natural: son aquellos mismos fenómenos naturales que ocasionan daños y destrucción de diversa magnitud, sumado fundamentalmente a la acción indirecta del ser humano, en este caso el tipo de desastre artificial causada por la mano del hombre, ya sea directa o indirecta, que no prevé sus acciones y pueden ocasionar pérdidas a sí mismo de estos, como por ejemplo terremoto, tsunami, maremoto, erupción volcánica, aludes, entre otros, ¿no? Ahí tenemos entonces los principales desastres naturales que azotan pues a la humanidad, ¿no? Causando varias pérdidas materiales y también pérdidas humanas. En nuestro país, bueno, básicamente en el Perú, existen diversos fenómenos naturales como lluvias torrenciales, sismos, sequías, vulcanismos, entre otros. Cuando estos fenómenos afectan la vida, la salud y la economía de las personas, se convierten en un desastre. El fenómeno y el desastre son eventos no frecuentes y en muchos casos ocurren de manera simultánea. Es importante conocer cuáles son los fenómenos más frecuentes que se pueden presentar en el lugar donde vivimos, para saber qué hacer antes, durante y después de sucedido el fenómeno. Cuando la población no se encuentra preparada para actuar adecuadamente, pueden producirse muchos daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Los desastres también pueden ser ocasionados por la mano del hombre, por ejemplo, derrame de minerales, explosión de artefactos pirotécnicos, entre otros, ¿no? Es importante entonces reconocer cuáles son los desastres que ocurren en nuestra zona, ¿no? En nuestro país. Bien. Vayamos ahora a hablar un poco de algunos desastres, ¿no?, que ocurren en su mayoría en nuestro país. Por ejemplo, tenemos las sequías. Ojo, es importante diferenciar sequías que sequías, ¿eh? Sequías con tilde son aquellos causadas por la falta de lluvia. Cuando la sequía es muy fuerte, origina y causa problemas en los suelos. Los campos de cultivo se secan, se arruinan las cosechas enteras, los pastos desaparecen y el ganado muere de sed y hambre, ¿no? Esto básicamente ocurre cuando se manifiesta el fenómeno del Niño, ¿no? Un fenómeno natural provocado por la llegada de aguas calientes a nuestro mar peruano, ¿sí?, alterando pues la estación climatológica, provocando una serie de cambios climáticos, ¿no? Generalmente ocurre más en la costa, ¿no? Es por esa razón que la mayor parte de los sembríos tienen pues de reserva, ¿no?, algunos reservorios de agua, algunos canales de irrigación, y no dependen mucho de los cultivos con lluvia, ¿no? Por esa razón que por ahí se puede evitar la sequía. Respecto a las inundaciones, bueno, también es uno de los desastres que tiene nuestro país, básicamente por producto de los huaicos, ¿no? Y también de las lluvias, en este caso anormales, que son provocados por estaciones. En verano crece mucho el caudal de los ríos debido al incremento de las lluvias. Cuando este caudal se desborda, se dice que hay una inundación. Las inundaciones destruyen viviendas, carreteras y cultivos, ¿no? La última inundación que hemos tenido fue en el 2017, ¿no? Gran parte de la zona costera quedó pues inundada por la activación de varios huaicos, ¿no?, producto del fenómeno del Niño costero, ¿no? Importante entonces ver el tipo de inundaciones. Ojo que no solamente son por tipo de caudal del río, de huaicos, ¿no?
sino también por algunas dificultades en el sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, cuando el sistema de desagüe y alcantarillado empiezan a colapsar, por ejemplo, producto de las lluvias o de repente por alguna fuga, también ocurre en algunas partes, en algunas ciudades, básicamente desde Lima, ¿no? Esta famosa inundación. Ahora, el vulcanismo se produce cuando un volcán entra en actividad, ¿de acuerdo? En algunos casos, la lava emitida por el volcán puede llegar a centros poblados, causando muchos daños a la población. En este caso tenemos en el Perú algunos volcanes, ¿no? Que felizmente no están en actividad volcánica, pero bueno, hace unos años el volcán del Misti, por ejemplo, sí entró pues en actividad, ¿no? Provocando pues una gran erupción de masa de cenizas, ¿no? En Uruguay también en el 2017, 2018 también provocó pues una erupción volcánica, y esta sí pues trajo consigo pérdidas humanas, ¿no? Importante entonces también ver la acción del vulcanismo. Ahora, respecto a los deslizamientos, es el movimiento de la tierra, rocas y agua desde una zona alta hacia una zona más baja. Se produce por las fuertes lluvias. En nuestro país, la forma más común es el huaico o llocta, que es una violenta avalancha con una gran cantidad de barros y piedras, ¿no? Básicamente los deslizamientos ocurren por los huaicos, y en este caso pues alteran las vías, ¿no? Las carreteras, ¿no? Provocando pues su interrupción de transportes, ¿no? Entonces ahí tenemos los deslizamientos. En este caso en la parte de Lima también ocurren algunos deslizamientos de algunos cerros, ¿no? Caídas de piedras y rocas que también pues afectan a algunas viviendas, ¿no? Básicamente por Villa El Salvador, ¿no? En lugares donde son más poblados, en partes altas, ¿ok? Ahora, respecto a los sismos, esto sí es muy importante tocarlo. Son movimientos bruscos en la corteza terrestre, ¿no? Los sismos poco intensos son los llamados temblores, y los más fuertes son los llamados terremotos. Hace poco nomás, anteayer, ocurrió pues 2 sismos, ¿no? En Lima y Callao. Bueno, básicamente los terremotos pueden causar daños materiales como vidas humanas, y cuando el sismo se produce en el mar, se forman olas inmensas que son muy destructoras. Cuando llegan a la costa, este desastre es conocido como tsunami, ¿correcto? Importante entonces ver el tema de los sismos. Ahora, ¿qué desastres ocasiona el hombre? Uno de los desastres que tiene pues gran importancia en la actualidad es la contaminación ambiental. Es la destrucción que el hombre provoca en el ambiente al contaminar el aire, agua y suelo. La deforestación ocurre cuando el hombre, sin ningún tipo de control, corta los árboles de un bosque para aprovechar su madera, ¿no? Básicamente es el tema que se discute más en la parte de la selva, ¿no? Ya que algunas empresas madereras, algunas personas inescrupulosas, pues realizan la tala indiscriminada, ¿no? Provocando que nuestro medio ambiente se vea alterado, ¿no? Bien. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos de desastres que hemos tenido en nuestro país. Ahí tenemos el derrame de mercurio en Cajamarca, ¿no? En el 2000, el terremoto del Perú en el 2007, ¿no? En Pisco, ¿no? De 7,9 grados. Algunos desastres artificiales o causados por la mano del hombre, por ejemplo el incendio en Mesa Redonda, ¿no? Hace unos años también el incendio en las Malvinas, ¿no? Por ejemplo. Y la actividad volcánica, ¿no? Del volcán Ubinas, ¿no? Bueno, ahora un poco de prevención. ¿Cómo prepararnos ante un desastre? Bueno, detectar primero qué desastres ocurren en nuestra zona y tomar medidas preventivas, ¿no? Básicamente lo que nosotros tomamos es medidas preventivas del sismo, ¿no? Cabe destacar también que hay algunos desastres que ocurren en nuestra comunidad, ¿sí? Como por ejemplo el huaico, ¿de acuerdo? Que también son desastres naturales de las cuales también tenemos que prevenir, ¿no? Por esa razón es importante no construir viviendas cerca de las riberas del río o del huaico, ¿no? También es importante no arrojar residuos contaminantes, ¿no? a los ríos,
ya que hace que el caudal, ¿no?, y el cauce del río pues sean acumulados por basura o algunos restos residuos, provocando que cuando venga el río provoque pues inundaciones, ¿no? Ahora, hablar del sismo. Antes del sismo tenemos que determinar y señalar los sitios seguros del inmueble, ¿no? Destacar cuáles son los lugares seguros de nuestra casa, de nuestra institución educativa, ¿no?, del lugar donde estemos. Como punto 2, tenemos que establecer la dirección a seguir en caso de evacuación. Tenemos que tener bien claro por dónde evacuar. Indicar los sitios de seguridad exterior como parques, jardines, plazuelas, entre otros, ¿no? Importante también destacarlo o por ahí resaltar los lugares más seguros en nuestra comunidad. Efectuar simulacros de evacuación, no solamente en los colegios, no solamente en la escuela, sino también en nuestros hogares, ¿no? Importante por ahí practicar un simulacro en familia también para poder estar prevenidos, ¿no? Y más que nada para calmar los nervios que son propios de ese momento. Durante el sismo, procurar mantener la calma, evacuar según la dirección establecida, colocarse en los sitios de seguridad, ¿no?, previamente pues identificado, mantenerse alejado de ventanas y lugares de donde puedan caer vidrios. Esto es muy importante. Inclusive algunas medidas nos dicen pegar pues algunas cintas, ¿no?, adhesivas a la ventana para que pueda pues atenuar un poco el desastre que pueda ocasionar. Y bueno, por último punto, no utilizar los ascensores, ya que estos artefactos o instrumentos son a base de vía eléctrica, ¿no? Y por esa razón, cuando ocurre un sismo, lo primero que se va es el fluido eléctrico. Y los estancados serían los ascensores, ¿no? Varias pérdidas humanas, ¿no?, se ha provocado producto del nerviosismo de algunas personas por querer descender de los pisos superiores usando los ascensores, pues murieron, ¿no? Importante entonces ver las medidas preventivas durante el sismo. Una vez pasado el sismo tenemos que ver los primeros auxilios, ¿no? Brindar los primeros auxilios a quien los necesite. Ayudar a retirar escombros, no tocar cables eléctricos y por último no ingresar a inmuebles deteriorados, ¿no? Básicamente esperar pues la ayuda de Defensa Civil, que es el organismo regulador que se encarga ante estos tipos de eventos, ¿de acuerdo? Bien chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema, espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.